Bendiga a todos mis hermanos. Estamos dándoles la más cordial bienvenida en este día que Dios nos permite aprovechar un día más de vida y de bendiciones. En este día vamos a dar comienzo a nuestra transmisión de este momento con el tema titulado La disciplina en la iglesia cristiana, parte 3. Esperamos que usted sea edificado a través de la palabra y que Dios sea glorificado en sus vidas. Que Dios les bendiga y pues los dejo en este momento para que hoy podamos alabar al Señor a través de la alabanza. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a entonar dos cantos ya para dar inicio. Quiero cantar una linda canción. Y todos vamos a cantar a nuestro Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, gracias, Señor. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Solo en Él la felicidad. Gracias al Señor. Vamos a entonar este otro canto. Dice: te doy mi alabanza, Señor, gracias. Gloria a Dios. Yo me rindo a ti, yo me entrego a ti, te doy mi corazón, cansado estoy de andar de espaldas a tu amor. Yo me rindo a ti, yo me entrego a ti, te doy mi corazón, cansado estoy de andar a espaldas a tu amor. Sediento estoy de ti, mi amado. Quebranta hoy mi ser con tu amor. Yo quiero comenzar una nueva vida hoy. Te doy mi alabanza, recíbela, Señor. Sediento estoy de ti, mi amado. Quebranta hoy mi ser con tu amor. Yo quiero comenzar una nueva vida hoy. Te doy mi alabanza, recíbela,
Señor. Te doy mi alabanza, recíbela, Señor. Sí, Señor. Te doy mi alabanza, recíbela, Señor. Recibe adoración, Señor. Gracias. Gloria a tu nombre, Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Pastor. Amén, amén. Que Dios les bendiga en esta hora. Damos gracias al Señor por este tiempo de bendición que el Señor nos permite estar en su presencia. Voy a invitarles para que, bueno, pues ya en este momento entremos ya a la palabra del Señor. Si tiene su Biblia, bueno, vamos a leer la bendita palabra del Señor en la carta a los Corintios, capítulo 9, versículo. Aprovechando también para todos decirles, sean bienvenidos en este día maravilloso en el cual Dios ha sido glorificado a través de nuestras vidas, y hoy agradecemos al Señor sus múltiples favores y bendiciones. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros en esta hora? Si usted lo cree, alabe a Dios, hermanos. Es maravilloso poder darle la gloria y la honra a nuestro Dios cada día, cada momento, para así darle la gloria al Señor. Repito, 1 Corintios capítulo 9, vamos a leer los versículos números 24 al 27. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Repito para todos, primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27. Voy a leer rápidamente para redimir el tiempo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos brevemente. Padre que estás en los cielos, elevamos nuestra oración delante de ti, Padre, porque eres digno de la alabanza y la gloria. Gracias por estar en medio de nosotros, en esta congregación, en este momento de transmisión. Oh Dios, bendice y concede, Señor, que esta enseñanza, Padre, oh Dios, pueda ser expandida, Dios, oh Dios eterno, y tu nombre sea glorificado. Que tu iglesia, Padre, oh Dios, pueda, oh Señor, crecer cada día y ser establecida conforme a la palabra tuya. Alabo tu nombre y te doy gracias en este día. Te pido, Dios, bendición en este momento, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, bendice a los presentes y los que están en sus lugares, Señor. Que palabra fluya con bendición. Todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, ocupen sus lugares. Damos al Señor muchas gracias por todas sus bendiciones. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puede alabar a Dios, hermano. Hay libertad de alabar al Señor. Muy bien, la palabra del Señor en este día, o el estudio que hoy Dios nos permite retomar una vez más, lo hemos titulado La disciplina en la iglesia. Es la parte o serie número 3. Y pues bueno, en este día queremos entrar a la palabra. Dice la Biblia: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y aquí hago un paréntesis. La Biblia nos enseña que la disciplina
es un factor elemental para la iglesia del Señor Jesús. Sin disciplina no se llega a nada, ni se logra nada. Es importante que atendamos este principio bíblico. Por eso en esta noche queremos hablar sobre el tema la disciplina y su aplicación. Hoy vamos a hablar varios conceptos que tienen que ver con la palabra del Señor. Hemos aprendido ya conceptos y definiciones sobre lo que implica disciplina. Hemos aprendido que de acuerdo a la palabra del Señor, la Biblia nos habla que Dios estableció en su iglesia a pastores, a ministros, para el gobierno y aplicación de la disciplina. ¿Pero qué es la disciplina o qué es disciplina? Bueno, aprendimos que la palabra disciplina es la atención de normas, reglas para perfeccionar la vida y el carácter de la persona. Entonces, encontramos que la disciplina es algo que Dios estableció en su palabra para que tanto los gobiernos, los pueblos, las familias, pero sobre todo también la iglesia, vivamos apegados a la disciplina cristiana. Es decir, que la iglesia no queda exenta de estos principios. De ninguna manera la iglesia quedaría fuera de este aspecto tan importante que es la disciplina. Es decir, que tanto ministros como iglesia debemos de vivir dentro de la disciplina si queremos llevar una vida bajo las normas y los estándares cristianos para corregir, crecer, madurar y perfeccionar nuestra vida cristiana. La disciplina es algo muy importante y en los temas pasados aprendimos que no necesariamente la disciplina, el grueso de su esencia es castigo, golpes, vara, corrección, maldición, nada de esto. La Biblia nos habla que la palabra disciplina en realidad es normas que nos van a ayudar para perfeccionar nuestra vida. De tal manera que el individuo, el creyente, el cristiano, que aprende a vivir bajo los lineamientos de la disciplina, nunca conocerá lo que es la disciplina correctiva. Ya que aprendimos que las facetas de la disciplina es la disciplina formativa, la disciplina preventiva y también tenemos la disciplina correctiva. Hoy vamos a hablar, si Dios nos los permite, por lo menos el grueso de estos aspectos. Esperamos que Dios sea glorificado. Pero quiero arrancar con este aspecto y esta acción muy importante. La vida cristiana, de acuerdo a las Escrituras, se define como una carrera de resistencia y no de velocidad. Es decir, la vida cristiana es comparada como un maratón de resistencia y disciplina, donde todos los cristianos nos enlistamos en las filas cristianas para emprender esta carrera de resistencia y disciplina. De tal manera que entonces la carrera cristiana no es un tema de velocidad en el cual yo me convierto y emprendo una carrera de forma destemplada
basada en las emociones y quedar a medio camino. La Biblia nos enseña que nadie que pone su mano en el arado y vuelve hacia atrás es apto para ir al reino de los cielos. Pero también el Señor Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista, para ir al cielo, solo valientes y disciplinados arrebatan el reino de los cielos. Y también la palabra afirma diciendo que el que perseverare hasta el fin será salvo. No podemos quedar a medio camino. La vida cristiana se requiere llegar al final. En las carreras maratónicas se dice y se enseña y se instruye que los que participan en estas carreras maratónicas de resistencia y no de velocidad son instruidos y se ejercitan primeramente con el conocimiento, con la disciplina para emprender dichas competencias. Y vemos que al comienzo, cuando arrancan el grueso de las gentes, 100 gentes vamos a suponer, o 200 que van a competir en esta carrera maratónica, donde no solamente es 1 o 2 millas, porque las carreras de velocidad son carreras cortas, 2, 1 milla y no más. Entonces es de velocidad. Pero las carreras de resistencia son de varias millas, pueden ser 10 millas, 20 millas o más. De tal manera que si alguien al comienzo arranca a toda velocidad, a las 2 o 3 millas ya no va a poder continuar porque va a desfallecer. ¿Qué es lo que hacen los que compiten en las carreras maratónicas? Que cuando se da el silbatazo de arranque, todos empiezan a trotar, no a correr velozmente, empiezan a trotar y ahí se van lentamente. Quizás algunos van adelante, pero no nos confundamos que los que van atrás, que quizás serán la mayoría, son los que van perdiendo. No es así, porque cuando ya llevan varias millas de avance, se dice que en la última milla todo mundo empieza a correr fuertemente para llegar a la meta. Y es entonces cuando los que aparentemente iban atrás perdiendo, muchos de ellos llegarán primero que los que van adelante. Esto es algo que está pegado totalmente a la Biblia. La Biblia dice que muchos que fueron primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros que van a llegar. Es por eso que entonces la vida cristiana se requiere disciplina más que velocidad, se requiere resistencia, se requiere resistencia más que fuerza, se requiere determinación, se requiere sobre todo, ante todas las cosas, de disciplina. ¿Por qué disciplina? Porque la disciplina es la que forjará el carácter, la mente del competidor. Pues bien, aplicándolo de esta manera, en la iglesia se requiere disciplina para poder llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta del cristiano? El cielo. La meta del cristiano no es llegar a 1 año de cristianos. La meta del cristiano no es permanecer cuando todo va bien, o cuando económicamente estoy bien, o cuando físicamente estoy en forma. Y cuando viene el problema, entonces yo me retorno hacia atrás. En la carrera cristiana así sucede. Muchos se enlistaron, se bautizaron, nacieron de nuevo, pero muchos no llegarán al cielo. ¿Por qué? Porque se cansaron a la mitad del camino. Otros desertaron, otros se cansaron. Algunos otros, quizás el mundo los sedujo y los atrajo. Otros fueron engañados por el diablo. Algunos más por problemas de pareja en matrimonio o familiares desfallecieron. Otros más por los problemas en la iglesia
también renunciaron. Algunos más quizás por crisis económicas, otros más por conflictos legales, algunos por enfermedades, retornarán hacia atrás. Pero los valientes, dice la palabra, llegarán a la meta, con conflictos, con problemas, pero llegarán. ¿Por qué? Porque están disciplinados. La Biblia nos habla, y este es un concepto muy importante que yo quisiera que hoy lo interpretáramos. La disciplina en la iglesia es sin lugar a duda una acción necesaria y fundamental en la congregación para lograr el equilibrio y el caminar santo en la iglesia. Al fin de cuentas, yo creo que todas las iglesias, todos los que formamos parte de la iglesia, somos competidores que en esta maratónica vamos caminando. Algunos comenzaron ya hace muchos años, algunos acaban de comenzar, otros posiblemente se van a enlistar prontamente. Pero hoy la pregunta sería: ¿terminarás la carrera? ¿Podrás resistir y llegar a la meta final? ¿O habrá algo que te distraiga, que te seduzca, que te cause molestia, o que simplemente el engaño de Satanás te saque de la jugada de esta maratónica y no llegues al cielo? Pues bien, yo quiero decirle que actualmente vivimos un tiempo, y qué decir hoy en día, en realidad toda la cristiandad en sus 2000 años, dos milenios que ha transcurrido, o un poco más, encontraremos que los cristianos han enfrentado obstáculos en esta carrera maratónica. Y quiero ilustrarlo a través de estas cuestiones. ¿Qué sucederá y qué ha sucedido aquí más bien en los cristianos cuando han venido las persecuciones, como lo fue en los cristianos del comienzo, o cuando hubo cierres de templos porque los cristianos fueron dispersos y perseguidos, y las iglesias, como un templo ahí cobijados, desaparecieron por causa de persecuciones, como lo fue en la Edad Media, más de 500 años de Inquisición, cuando los cristianos eran perseguidos, muertos en hogueras, muertos en los coliseos romanos, devorados por leones hambrientos, o inclusive templos, como nos tocó vivir la pandemia. Ha habido muchas pandemias, pero esta pandemia COVID-19 trajo muchos conflictos, y esto es una realidad palpable. Ya lo veíamos venir los pastores y lo dijimos en el comienzo, que la pandemia del COVID-19 no solamente traería contagios a muchas personas, y muchos se enfermarían y muchos millones morirían. Esto era algo real y palpable. Lo que muchos no entendieron era que la pandemia también daría un duro golpe a las iglesias a nivel mundial, porque la pandemia fue mundial. ¿Qué sucedió? Que por meses las iglesias se cerraron, y al cerrarse las iglesias, entonces sucedieron varias cosas. ¿Qué cosas sucedieron? De que ya no había una fraternidad, una asamblea de creyentes reunidos como hoy lo tenemos las iglesias. Ya no había un director de alabanza, cantores, música, un predicador, un pastor abriendo la Biblia y leyéndola y predicando un sermón.
Se acabó todo eso por varios meses. Aquí la pregunta sería: ¿podrá un cristiano mantener su comunión con Dios cuando vienen estos problemas y gozarse solo leyendo la Biblia y orar solo en su recámara y cantar solo sin ningún instrumento, ni directores ni cantores, adorar a Dios en su intimidad, sin la reunión en un templo donde no hay un pastor que predique, les cuide, donde no hayan alfombras, adornos, colores, convivios, etcétera, etcétera? Yo aquí me hago la pregunta: ¿podrá un cristiano sin disciplina? Porque es ahí donde va el tema. Disciplina es exactamente eso, que la disciplina nos perfecciona, nos fortifica, nos cambia la manera de pensar, aumenta nuestra fe, nos descubre ese velo que impide para entender la realidad cristiana y lo que implica enfrentar las adversidades, de tal manera que entonces llegará un momento donde la iglesia va a pasar problemas. En este momento estoy hablando de una pandemia que trajo situaciones, y cuando los templos se reabrieron, muchos fueron diezmados. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no volvieron a la iglesia. Algunos murieron físicamente, otros se contagiaron, otros con el pretexto de que tengo miedo de contagiarme, no voy a la iglesia. Y sé de primera mano que el grueso de las iglesias a nivel mundial, muchos cristianos siguen con este pretexto: no voy por temor a contagiarme. Pero resulta que siguen trabajando, yendo de compras, yendo a fiestas, etcétera, etcétera, y ahí no se contagian. Y muchos, en el peor de los casos, se fueron al mundo porque vivían una vida indisciplinada y no pudieron permanecer. Y cuando llegó el momento de la verdad, cuando ya no hubo una reunión, un pastor que predicara, convivencia, música y todo aquello, y cada quien tenía que alimentarse a sus propias expensas, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque llevaban una vida indisciplinada. Pero cosa diferente es con los cristianos que aprenden a vivir en disciplina. Es decir, se requiere disciplina en esos momentos de tribulación, donde cada creyente de forma individual deberá de demostrar su cristianismo ante las circunstancias de la vida cotidiana, hermano. No olvidemos que una cosa es nacer de nuevo y otra cosa diferente es convertirnos en cristianos disciplinados. Pero ese convertimiento de cristianos disciplinados se forja a través del diario vivir, a través del crecimiento, a través de una vida, de un caminar diario en Cristo Jesús. Es decir, que cada día conocemos más la palabra de Dios, cada día maduramos, cada día aprendemos a ser más disciplinados y conocemos los significados que esto conlleva como cristianos maduros. Visto en el ángulo más real, cada creyente tendrá que demostrar si es verdaderamente creyente cristiano sin la presencia de una reunión, de una iglesia reunida y de un pastor. Y usted dirá: pero pastor, ¿no está exagerando la pandemia? Creo que ya se controló, ya pasó. La pandemia aparentemente
pero vendrán otros tipos de pandemias y de persecuciones. Y aquí la pregunta es, no si realmente la pandemia sigue o fue frenada. La pregunta obligada aquí es si realmente, dicho en esta línea, podemos hoy entender que ser cristianos disciplinados es un verdadero desafío de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, con reunión o sin reunión, con la presencia de un pastor o sin un pastor, porque en realidad los pastores, lo decía en temas pasados, también somos iglesia y no somos diferentes en naturaleza ni en concepto con la iglesia. Somos igual que la iglesia, solo con un llamado para poder ministrar, predicar al pueblo de Dios. Pero finalmente viene una pandemia, viene una persecución. Iglesia y aún llamados al ministerio, tendremos que demostrar si somos fieles o no somos fieles. Por eso lea esta expresión. Esto sonaría como una verdad desafiante, o una verdadera y desafiante actitud de guerra cristiana en el tema disciplina. Sálvese quien pueda y quien quiera. Fíjese, esto es bien desafiante, hermano, porque finalmente los pastores no somos responsables de cada creyente si llega al cielo o llega al infierno. Nuestra responsabilidad termina hasta predicar un sermón, cuidar, alimentar, orar y ministrar al pueblo del Señor. Pero después de ahí, cada creyente de forma individual es responsable de su propia salvación. Cada quien en particular decide salvarse si quiere y puede o no. Lo mismo sucede en los hogares. Los padres, nuestra responsabilidad termina hasta el punto de orar, de hablar, de exhortar, de disciplinar a nuestros hijos. Pero cuando ellos crecen, cuando eran niños los llevamos de brazos, de la mano. Pero cuando crecen, ya no los podemos llevar de la mano ni del brazo. Nuestro trabajo de instrucción ha terminado. Y aunque ser padres es por toda la vida, y también ser pastores será siempre, como dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo, hay que instituir la palabra, redarguir y corregir, pero finalmente cada quien decide su destino final. Por eso hoy esta pregunta, o esta más bien expresión que es muy desafiante, es una acción de disciplina. Y yo le diría a todas las iglesias que hoy nos puedan estar escuchando, y a ministros también: sálvese quien pueda y quiera, porque quien no lo desee, los pastores no podemos obligar a nadie, ni tampoco Dios. Decía alguien: si hay algo que Dios no puede hacer es obligar a la gente a que se vaya al cielo. Pues bien, el asunto de la batalla en el caminar cristiano no está muy lejos de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas que han pasado en el pasado, valga la redundancia, tribulaciones, pruebas y demás, todo esto no solamente está pronto por ocurrir, sino esto irá de mal en peor. Yo recuerdo que mencionaba hace algunos, quizás año y medio, cuando empezó lo de la pandemia, y recuerdo que le decía a la iglesia, a los que no sintonizan: el asunto de la pandemia llegó para quedarse, y no solo se va a quedar, sino que vendrán otras peores calamidades a este mundo. Y esto es lo que está sucediendo. La pandemia no está controlada actualmente, y vienen muchas variantes y vienen otras pandemias peores, pero quizás lo peor que viene son los asuntos de los conflictos bélicos, hambre, muerte, derramamiento de sangre, y actualmente el tema de la guerra
actual que se está deliberando y está escalando a las más terribles proporciones, como usted no se lo pudiera imaginar. Quizás muchos cristianos no perciben la gravedad y delicadeza del asunto. No perciben porque no viven de forma disciplinada. No pueden entender esto. Pero el asunto que vivimos hoy es de vida o de muerte. Por eso yo insisto, sálvese quien pueda y quien quiera. Pero lo que sí quiero hoy afirmar es de que las calamidades, guerras y todo esto que vemos y que apenas está despuntándose, está pronto de ocurrir en sus más terribles situaciones. Esto está por ocurrir en las más terribles proporciones. Y aunque es verdad que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sí pasará por lo que la Biblia llama principio de dolores. ¿Y qué son principios de dolores? Pues esto que estamos viendo. ¿Cuántos hogares cristianos no tuvieron la pérdida de un ser querido por lo de la pandemia? Otros por una enfermedad, otros por un accidente. Actualmente, ¿cuántos no están muriendo por la guerra en Oriente? Y esa guerra, si escalara en sus más terribles proporciones, alcanzaría fácilmente en cuestión de minutos, aunque estemos en el otro continente, llegaría aquí en cuestión de minutos para destruir ciudades enteras en cuestión de minutos. Si estallara una guerra mundial que está muy sonada, el mundo dejaría de existir en horas. ¿Qué decir horas? En minutos. Porque estamos hablando de más de 10,000 a nivel mundial, quizás 12,000 misiles nucleares, que si estos los soltaran, viajarían a todo el planeta, a las ciudades más notorias. Creo que aquí Santa Fe y sus alrededores no quedaríamos fuera, porque tenemos dos centros cercanos atómicos, nucleares, y serían los primeros. Con esto no le digo que usted se ponga a temblar, sino más bien a orar y a vivir una vida disciplinada. Pero bueno, todo esto sería el principio de dolores. Y la palabra menciona que cuando estas cosas comiencen o comenzaron a suceder, ya no habrá una iglesia reunida en asamblea. Ya no se tendrá frente en un púlpito un pastor. Ya no habrá instrumentos musicales, músicos, que de por sí en muchas iglesias ya no los hay porque corrieron sin que haya guerras y pandemias. Pero esto empeoraría el asunto. Ya no habría maestros que enseñen la palabra, que vigilen y apliquen disciplina. En ese momento ya no habrá alguien que le señale y que le dijera: te portaste mal, te voy a poner en disciplina. Ya no lo habría. Porque aprendimos el jueves pasado que si hay iglesias donde no se aplican disciplinas, no se llama la atención a los que pecan, no pasa nada. Claro que sí pasa algo. Dios lo aplica de todas maneras, porque Él es realmente el pastor de pastores. Y si un pastor no lo hace, una iglesia se sale del carril, Dios se encarga de corregir. De tal manera que cada quien, cuando vengan los problemas, demostrará si vive una vida en disciplina o una vida en indisciplina. Simplemente les muestro un ejemplo. Por varios meses vino la pandemia. ¿Y cómo se podía tener una vida normal como creyentes? Reunidos, con predicaciones y con aquello. No. Pero vayámonos a Oriente, el país de Ucrania. Todo el mundo quiere salir. Hay templos, pero están vacíos. Porque ahora todo el mundo quiere correr y salir y escapar. Ya no hay un pastor, ya no hay una reunión, ya no hay música, ya no hay cantos, ya no hay convivios, ya no hay sonidos, alfombras, colores.
adornos, hay destrucción, y todo mundo lo que quiere es escapar para salvar su vida. Y también los cristianos están saliendo porque no quieren morir ahí bombardeados. Yo le pregunto a usted, ¿qué hará cuando venga la tribulación que está muy próxima? ¿Qué hará? ¿Permanecerá firme? ¿Podrá sobrevivir solo sin alguien que te predique, te lleve a la adoración y a la alabanza? ¿O lo podrás hacer tú solo? Es ahí donde entonces creo que podemos despuntar el comienzo de la primera fase de la disciplina, que es la instructiva. Tenemos que aprender a ser cristianos, pero cristianos fuertes, sólidos, crecer, desarrollarnos, aprender de la palabra, instruirnos, que ya no seamos niños, sino cristianos maduros, instruidos en toda la palabra, para poder orar solos, adorar a Dios solos, mantenernos en santidad solos, poder escoger el determinio mejor solos, sin que haya alguien que nos diga no hagas esto o lo otro, pero hacerlo solo, porque tenemos inteligencia y un Espíritu Santo que nos habla a través de nuestra conciencia para dejar de hacer lo malo. ¿Cuántas veces como cristianos, cuando todo vivía en aparente normalidad, el Señor nos ha hablado a la conciencia y hemos cerrado el oído? Porque vivimos una vida lejos de la disciplina cristiana. Vayamos ahora, para entrar de lleno a la primer faceta de lo que es la disciplina en la iglesia. Encontramos que la Biblia nos habla de disciplina cristiana. Es decir, Dios demanda que su iglesia viva en orden y en disciplina. Y existen tres fases en el desarrollo de la iglesia sobre disciplina: disciplina instructiva, disciplina preventiva y tenemos la disciplina correctiva. Todas estas disciplinas son prácticamente el desarrollo de lo que es la vida cristiana en torno a la disciplina. Y quisiera hacer un resumen y entramos después una a una. ¿Qué es la disciplina instructiva? Es la disciplina que la aprendemos cada día en nuestro caminar cristiano, a través de la palabra, a través del consejo de Dios, que nos lo va a dar a través de la exhortación, la invitación, las predicaciones, los estudios bíblicos. Esto que hoy estamos escuchando es parte de la cátedra de conocer la disciplina instructiva, conocerla. Porque alguien pudiéramos decir o pudiera pensar que pecó porque no lo sabía, pero ya bajo el conocimiento no se peca por ignorancia, se peca por voluntad propia, a expensas de padecer las consecuencias. Entonces la disciplina instructiva no es otra cosa que conocer, que se descubra lo que es conocer todas las áreas de la disciplina instructiva. La preventiva es como poner cercos para no ir más allá de lo que nos va a causar dolor y muerte. Es como cuando el padre o la madre le dice al hijo: no hagas esto, no hagas lo otro, porque te puede ir mal. Y alguien lo hace y le va mal. Es como cuando al niño se le dice, ponía este ejemplo hace algún tiempo: no vayas a tomar un desarmador y meter el dedo en el contacto de la luz, porque te va a dar toques. Y el padre se esmera por enseñarle al pequeño lo que le puede causar, y él sí lo entiende, o más bien lo escucha, pero no lo entiende. Y es que el no entender no meramente es que no supo, sino más bien que puso necedad y quiere
aventurarse a ver si realmente lo que se le dijo es verdad. ¿Y qué pasa? Que toma el metal y va y lo introduce en donde entra la clavija de los contactos. ¿Y qué pasa? Que le va a dar un toque y lo va a sacudir y va a llorar. Pero yo creo que esa lección le va a servir para no volverlo a hacer. Alguien dijo que el peor error es volver a caer en el mismo bache. El peor error del niño sería, después de experimentar, volver a hacer lo mismo. Hay cristianos que así lo hacen. Los asuntos de prevención los violan y no los respetan. Y aunque le fue el mal, vuelve a lo mismo. Ya le pasó mal y ya, a pesar de la advertencia, ya a pesar de la instrucción, ya a pesar del sueño que Dios le dio que no lo hiciera, ya a pesar de que en la Biblia cuando lo leyó no era propio, ni propicio, ni prudente hacerlo, ya a través del sermón que Dios te predicó y Dios te habló y te movió, y al fin de todo te aventuras a hacer lo malo. ¿Y qué pasa? Que entonces rompemos la valla de la prevención y caemos. Y ese es un problema grave. Esto es como alguien que ilustraba que había un terreno donde después de una distancia había un desfiladero. Y algunas organizaciones de prevención proveyeron para que allá abajo en el desfiladero hubiera ambulancias, médicos, paramédicos, primeros auxilios, para que los que cayeran fueran atendidos. A lo cual alguien llegó y dijo: ¿no sería mejor, en vez de arreglar a los que caen y mueren, poner allá arriba una cerca para que no pasen? A eso se le llama la disciplina preventiva. Muchos eso no lo quieren entender. Y la disciplina correctiva, que es que después de la instrucción y de los toques de prevención deciden hacer lo malo, entonces serán corregidos. Y serán corregidos por la misma vida y por los golpes de la vida. Y Dios se encarga de corregirnos. Entonces, estos tres conceptos de fases en la disciplina son importantes. Por eso, vayamos entonces directamente al primer punto. Yo espero poder avanzar lo más que se pueda porque es muy importante. La disciplina instructiva. Creo que con este pequeño resumen estamos ya predispuestos para entrar y comprender este asunto. ¿Qué es la disciplina instructiva? Bueno, la disciplina instructiva es, como ya lo aprendimos, aplicar a nuestra vida el conocimiento de la verdad que conlleva estos aspectos importantes. En Proverbios 24:32 dice la Biblia: miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé el consejo. En caso usted lea el contexto de este versículo y lo entenderá aún mejor, pero por el espacio aquí no podemos poner varios versículos. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé el consejo. En Hebreos 12:1 dice la Biblia: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la vida cristiana. Lo dijimos hace un momento, la vida cristiana es una maratónica de resistencia. La vida cristiana y la carrera cristiana debe de tomarse con seriedad.
con firmeza, con amor. Pues no es una carrera temporal, sino de toda la vida. Bueno, en este principio primario encontramos que muchas de las veces, lamentablemente, muchos cristianos no toman en serio la disciplina como cristianos, y tampoco por consecuencia la van a tomar en las diversas áreas de su vida, por ejemplo, en la salud. ¿Acaso no los médicos nos instruyen: no comas esto, no bebas esto, no hagas lo otro, cuídate, no caigas en un desmán porque te vas a enfermar? Hay muchas enfermedades que son simplemente las consecuencias de la indisciplina, hermanos. Pero cuando somos disciplinados, estaremos hablando del buen comer, del cuidado. Que por disciplina yo digo: no voy a tomar esto porque me hace mal, no voy a ingerir sodas porque son nocivas, no voy a comer carnes nocivas con abundante grasa porque me va a traer problemas, no voy a caer en la indisciplina. Estamos hablando de la salud, pero también en el trabajo, que muchas de las veces exageramos redoblando el cuerpo, y después lo que cosechamos ni siquiera eso alcanzará para cubrir los gastos del deterioro físico, porque somos indisciplinados y descuidados y desorientados también. En realidad esas son las afluencias de la indisciplina: el descuido, la desorientación. En el matrimonio, ¿para cuántos días es el matrimonio? ¿Alguien lo quiere decir? Diga algo. ¿Para cuánto tiempo es el matrimonio? ¿Para un año, un mes, 5 años? Para toda la vida. Entonces, ¿por qué muchos cristianos, muchos jóvenes se aventuran, siendo cristianos, se aventuran al matrimonio de forma ignorante, ignorando las leyes que implica lo que va a ser el matrimonio? Y muchos se aventuran simplemente por pasiones vacías y desordenadas. Otros, como una ocasión lo decía, porque necesita alguien que le lave la ropa, le planche, le cocine, etcétera, etcétera. Pero lo menos que tiene en cuenta es la seriedad de la disciplina del matrimonio. Un matrimonio exitoso que pueda durar para toda la vida no es de los consortes o de la pareja más fuerte y los que más se aman. No, son de la pareja que entra a la barca del matrimonio con una vida más disciplinada. Y así, en la perseverancia y la seriedad cristiana sería un punto muy importante, que si yo quiero llegar a la meta final, tengo que vivir una vida en disciplina. En Gálatas capítulo 5 versículo 7, la escritura nos narra un versículo bien importante. Yo creo que usted lo ha escuchado alguna vez en su vida, lo ha leído, pues seguramente. Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien, como diciendo, tú y tú antes llevaban un cristianismo bien, fervoroso. Cuando comenzaste, eras dispuesto, entregado, puntual, responsable. Y aquí entra la interrogante: pero Dios es el que está hablando. ¿Quién te estorbó para que no obedezcas más a la verdad? ¿Qué se te atravesó para que desistieras? Y por eso vemos hoy cristianos que están allá en las calles, ya no van a ninguna iglesia. Y si le pregunta a uno y otro, uno va a decir: es que me defraudó un hermano. Otro: es que me desanimó donde yo iba. Otro: el pastor
me defraudó. ¿Es razón suficiente para dejar las filas cristianas? No. Eso lo van a hacer los cristianos indisciplinados, porque no tenían fuerza. Pregúntale, por ejemplo, a los cristianos del comienzo. Se desanimaron porque los juzgaron y dijeron: por ser cristiano te vamos a quemar en la hoguera. Por ser cristianos te vamos a dejar en el centro del Coliseo para que los leones te devoren junto con tu hijo. ¿Esos cristianos acaso dijeron: pues entonces mejor me alejo de la vida cristiana? No, ellos aceptaron voluntariamente seguir adelante. Así es que si alguien dice: no voy a la iglesia porque fui defraudado, esa excusa y pretexto ¿se lo podrás a Dios decir cuando te juzgue y te manda al infierno? No será una acción válida, porque los cristianos no se quiebran. Se doblan, sí, pero no se quiebran. Los cristianos no desertan, no se desaniman, pero son los cristianos disciplinados. Vosotros ibas bien. ¿Quién te estorbó para no seguir en la verdad? ¿Quién? Disciplina instructiva, entonces, es el conocimiento de los principios para vivir una vida templada y santa. Dios quiere que vivamos una vida constante, en crecimiento, en madurez cristiana, una vida templada, una conducta íntegra, una vida humilde, una actitud de lucha, una actitud de perseverancia. En la disciplina instructiva aprendemos lo que es la obediencia, responsabilidad, disposición, entrega, consagración, perseverancia, espiritualidad, santidad, fe, fervor, ánimo pronto, disposición, entrega al deber. Eso es lo que logra su cometido en la primera fase de la disciplina. Y los cristianos que alcanzan a entender esto y viven en esta dimensión serán cristianos fructíferos, productivos, entregados, dispuestos, santos, puros, benignos, mansos, llenos de fe, dispuestos, responsables, con ánimo pronto. Pues yo quiero decirle que cuando vivamos una vida disciplinada, tendremos más victorias ganadas, más éxitos logrados, y tendremos menos momentos de dolor, de enfermedad, menos pobreza y derrota, y terminaremos nuestra carrera con grandes éxitos ganados. Por eso Pablo, en el capítulo 4, versículo 7, 2 Timoteo, dijo: he peleado la buena batalla. Es que la vida cristiana es una pelea constante. Mientras seamos cristianos, vamos a pelear la buena batalla. Y esa batalla es primero contra la carne, contra mí mismo. Yo renuncio y me niego a mí mismo. Y digo: no importa, aunque me han defraudado, me han hecho a un lado, me han defraudado, me he cansado, yo voy a pelear la buena batalla. Nos cansamos, pero Pablo dijo: a pesar de eso, voy a acabar la carrera y voy a guardar mi fe en Dios. Y Pablo terminó su carrera y peleó la batalla y guardó la fe hasta el final, a pesar de que él gran parte de su vida vivió enfermo, porque dice que él le dijo a Dios: Señor, quítame este aguijón. Era una enfermedad. Y Dios le dijo: no, si te quito ese aguijón, te vas a inflar, porque Pablo tenía un carácter un poquito fuerte. Y Dios dijo: mejor así, por tu bien. Pero es claro que no en todos va a ser lo mismo. Para algunos
los momentos de prueba van a ser eventuales y vendrán tiempos mejores. Pero lo importante es, hay que pelear la buena batalla. Hay que acabar la carrera y hay que guardar la fe. Alabado es Dios. Eso es disciplina instructiva. Ser cristianos fuertes, maduros, para evitar lo que es la disciplina correctiva. ¿A quién le gusta la corrección? Yo creo que a nadie. Cuando éramos hijos, ¿a quién le gustaba que su madre le hablara? Y alguien todavía ve a su madre: ven, mijito, ven. Pero atrás tiene una vara así grande, ¿verdad? Y algunos éramos engañados y sorprendidos. Y cuando ya estábamos ahí: ¿qué, mamá? Ven, ven, ahí, un abrazo. Y vámonos. Pues a nadie le gustaba esas varas, ¿verdad? Esos varazos. Muchas veces Dios nos va a dar con vara y no nos va a gustar, hermanos. No nos va a gustar. A nadie le gusta ser disciplinado correctivamente, pero si podemos evitar eso, es mejor. Algunos hijos son menos disciplinados que otros, y otros somos más disciplinados correctivamente que otros. Entre los hijos, algunas veces los padres o la madre dicen: no, mi hijo, ese casi, creo que nunca le he dado con vara, pero al otro creo que diario, pues porque es desobediente. Así es en los cristianos. Bien, entonces la disciplina preventiva precisamente es el punto donde somos invitados para prever y prevenir caer en la disciplina correctiva. Segunda Timoteo 4 dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pablo le está hablando a Timoteo. Él era un pastor, un apóstol, pastoreaba una iglesia, y él le dice: predica la palabra a tiempo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. La disciplina preventiva, estamos hablando de los ingredientes que en la palabra son básicos. La consejería. Cuando un padre te está diciendo: hijo, no hagas esto, ¿qué es un consejo? Y el consejo, ¿qué significa? Prevenirnos. Hijo, no hagas esto porque te va a ir mal. Nos está previniendo. Restricciones. Usted ve un letrero y el letrero dice: peligro, alto voltaje, no toque ni se acerque. ¿Qué nos está previniendo? Es un anuncio restrictivo. Recomendaciones: te recomiendo que no hagas esto ni hagas lo otro. Y estos tres aspectos nos previenen. Yo creo que en la iglesia todos hemos sido aconsejados, a todos se nos han puesto restricciones, todos hemos recibido recomendaciones en torno a lo que es el desorden y la indisciplina. Si alguien decide voluntariamente abalanzarse y caminar pisando el terreno prohibido, el resultado todos lo conocemos. ¿Y cuál es el resultado? Castigo, corrección, vara y disciplina. Estoy hablando de la disciplina correctiva, que es a donde yo quiero llegar directamente en este momento, porque esto es muy amplio en la palabra. Bendiga a Dios.
Disciplina correctiva. Cuando hablamos de la disciplina correctiva, en la disciplina correctiva están presentes la instrucción. Ahí también está la instrucción. Como que Dios la vuelve a repetir. Ya te lo dije, pero te lo vuelvo a decir. Te dije que no hicieras esto. ¿Usted recuerda que cuando su mamá o su papá le estaba corrigiendo, estaba con la vara allá y le estaba diciendo: ¿te acuerdas que yo te dije que no hicieras esto? Porque, o sea, estamos recibiendo nuevamente la instrucción. Dios en el Pentateuco le dio en el libro de Éxodo los 10 mandamientos. Pero resulta que tiempo después lo vuelve a repetir en Deuteronomio. Así, uno por uno. Pues bien, en la disciplina, cuando viene la disciplina correctiva, Dios nos vuelve a instruir, nos exhorta, nos amonesta, y en el lado extremo nos reprende. Vámonos más lentos. En la disciplina correctiva, Dios, a ver si lo aprendimos, primero nos instruye, después que nos exhorta, después nos amonesta y después nos reprende. Esto como que es la cuerda que se va estirando así, hasta que ya queda muy estirada, como que va cambiando de color. Ahí podríamos decir que instrucción de blanco, exhortación de amarillo, amonestación de un poco más rojo y reprensión. Ya duele, hermano, porque va más allá. Son los puntos. Y aunque esto no lo vamos después a interpretar con más detenimiento, porque vamos a entrar más de lleno, hermano, en la Biblia Jesucristo fue muy claro y específico cuando Él habló de la disciplina, o más bien de la aplicación de la disciplina correctiva. Y me llama mucho la atención porque fue el propio Señor Jesucristo el que dejó establecido estas cláusulas para con la iglesia, para con sus hijos, para con sus santos, para con su pueblo, para con sus amados. Y estamos hablando como que va de un proceso de instrucción, de exhortación, de amonestación y de reprensión. Vamos, es decir, que es como la cuerda, repito, que se va así haciendo más tensa, tensando más y más, hasta que llega al punto en que después de que Dios obra trabajando con los pastores, con los ministros y aún la iglesia presente, el creyente decide voluntariamente vivir una vida en rebeldía, en desorden y en disciplina. Entonces el último, podríamos decir, aspecto de disciplina es la reprensión, que es la vara de la corrección. Y cuando esto llega, nadie quisiera caer en las manos de un Dios vivo bajo la vara y la disciplina. Pues bien, aún con todo esto, aún con la cuerda tensada, la palabra del Señor nos habla que toda disciplina correctiva lleva consigo los siguientes ingredientes. Porque si hay alguien que disciplina y lo hace bien, no como nosotros, porque los humanos disciplinamos mal, hermanos, o lo hacemos con ira o lo hacemos con solapación. Son los dos extremos. Pero Dios no disciplina ni con ira ni con solapación, sino que lo hace con amor. Por eso decíamos hace 8 días que la disciplina bíblica es la extensión del amor de Dios, como dice la Biblia en la carta a los Hebreos, que Dios al que ama lo corrige, lo disciplina. Por eso los ingredientes de toda disciplina correctiva
siempre estarán presentes, primero, la corrección. Corrección, no destrucción. Corrección, corregirnos, perfeccionarnos, restaurarnos, perdonarnos, consolarnos y entrenarnos para que salgamos victoriosos, restaurados, pulidos, relucientes y arrepentidos, aunque pasemos por el fuego, hermanos, que yo recomiendo que mejor no pasemos, porque aunque la disciplina es en amor, pero yo no quisiera que nadie pasara por esa disciplina. La disciplina correctiva nunca será aplicada o nunca debe de ser usada y aplicada para destruir y condenar al creyente. Dios no lo hace así. Siempre Dios va a corregir. Ahora, esto no lo veamos también como entonces, pues a portarme mal, pues Dios es un Dios solapador. Él me va a perdonar, sí te va a perdonar, pero las consecuencias no te las vas a librar. Es la clara realidad. Y a pesar de que la disciplina correctiva lleva consigo corrección, perfeccionamiento, restauración, perdón, consolación y entrenamiento, pero no olvidemos que el lado correctivo nos va a doler, y es el lado que bíblicamente recomendamos, deberíamos de evitar. Bendiga a Dios. En algunas organizaciones, aquí vamos a hacer un poquito de semblanza en lo que es las iglesias. En algunas organizaciones cristianas, las sanciones disciplinarias van más allá de las recomendaciones bíblicas. Por ejemplo, cuando un cristiano vive mal en pecado o desorden o causa conflictos en la iglesia o disensión, que es un punto que vamos a hablar, no sé si nos da tiempo hoy a hablar algo de esto, cosas tremendas. Algunas congregaciones u organizaciones, sus pastores aplican a los disciplinados ciertas normativas en estos asuntos. Por ejemplo, que instruyen a la congregación que al disciplinado no lo saluden más. O sea, no le den la mano, no lo saluden. 2, que no le compartan palabra o comunicación, pues, que no le hablen, no dirijas la palabra a él. 3, o sea, estoy hablando de algunas cosas que yo he escuchado y visto en algunas organizaciones. Que no ofrende, que se siente en la última silla, que salga y se retire rápidamente al terminar el servicio. Todas estas acciones no tienen ningún sustento bíblico, más bien terminan por hundir más al que ha pecado. Una ocasión me preguntó: ¿estas sanciones son recomendables? Un día yo le dije a un pastor: debería mejor invertirlas, que los salude más, porque de por sí antes ni los saludaban. 2, que tenga más comunicación, de por sí no se hablaban, pues ahora de disciplina, pues ahora habla más, hablen, platiquen. Otro, pues antes de por sí no ofrendaba, pues ahora que ofrende. Otro, pues de por sí se sentaba a la última silla, pues ahora que sea la primera, pues para que se restaure. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír y guarda tu pie. Regularmente los que se sientan atrás deberían de venir más adelante, hermanos. Amén, amén. Y los que vengan adelante, no se vayan para atrás, hermanos. Bueno, es claro que no todos podemos estar en la primera silla, pero bueno, aquí estamos hablando en cuestión para que pues no malinterpretamos una situación, sino que simplemente los disciplinados, yo creo que deberíamos pasarlo más adelante para que se
espiritualicen más, ¿verdad? Para que busquen más de Dios y que no se vayan, porque de por sí muchos son indisciplinados y terminan el servicio y se van antes de que acabe. Nomás esperan la oración, y cuando lo vemos aquí en la iglesia hay quienes así están, y en otras iglesias, ¿verdad? Y hay veces que tengo que decir: oiga, hermano, he preguntado a algunos: ¿qué vino el hermano o la hermana? Es que ya no la vi al final, parece que se me imaginó que estaba ahí, pero cuando abrí los ojos en la oración ya no estaba, pues se salió antes. A los disciplinados deberíamos de imponerle una sanción: hermano, ya no te vas a salir antes, más bien te quedas y saluda a todo mundo. Pero bueno, respeto a algunas organizaciones que aplican así, que al que se disciplina ya no lo salude, que no le hable, que no ofrende, que se siente en la última silla, que se salga antes para que nadie lo vea, como que se va a contaminar. Bueno, son situaciones que se respetan, pero finalmente la disciplina correctiva no lleva el fin de condenar, de herir, sino más bien de restaurar, de ayudar y de perdonar. Alabe a Dios. Alguien entonces dirá: entonces, pastor, no hay restricciones para un cristiano que está en un proceso de disciplina porque se ha portado mal. Sí, sí las hay, por supuesto que sí. Y son restricciones que se recomiendan a creyentes que viven una vida en un proceso de disciplina. ¿Cuáles serían? Yo aquí enumeraré y casi termino por el tiempo que nos está ganando. Yo deseaba quizás más, pero bueno, no será posible. 1, no tomar Santa Cena hasta que haya reconocimiento y arrepentimiento de su falta. ¿Por qué? Porque esto lo dice la Biblia: cada uno pruébese a sí mismo y coma y beba de aquel pan y de aquella copa. Porque el tomar y participar de la Santa Cena en desobediencia, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí, no discerniendo o no entendiendo la verdad de la santidad. 2, no puede tener derecho de voz ni voto y participaciones en el desarrollo de un servicio. Por ejemplo, que venga a abrir un servicio, dirigir, predicar, participar en alguna acción o alguna responsabilidad. 3, el tiempo de la disciplina será según cada caso y también de acuerdo a la disposición y arrepentimiento de una persona. Algunas otras restricciones más severas se aplican, repito, algunas restricciones más severas se pueden sí aplicar cuando la persona que ha pecado no muestra ni reconocimiento ni arrepentimiento, y peor aún, y con esto voy a terminar en este punto que hace un momento lo anuncié y anticipé. Repito, algunas restricciones más severas se podrán aplicar cuando la persona que ha pecado, que vive en desorden o en indisciplina, no muestra ni reconocimiento ni arrepentimiento de sus faltas, y peor aún, cuando ha caído en rebeldía y en el pecado de sedición. Pero, ¿qué sedición? Este punto yo no lo quise pasar por alto porque es sumamente importante. La palabra sedición es la acción de una o más personas rebeldes que promueven el levantamiento y rebelión de un grupo de personas contra un gobierno o contra la administración de un pastor, es decir, en la iglesia. Como fue el caso de Coré, hijo de Izar, Datán, Abirán, hijos de Eliab, que murmuraron contra Moisés y Aarón, uniéndoseles 250 hombres de autoridad y consejeros del pueblo. O sea que estos 3 hombres malvados levantaron una sedición, lograron seducir, de ahí viene la palabra seducción, lograron seducir engañando
a 250 hombres, y no eran cualquier hombre, eran hombres de autoridad y eran hombres preparados y eran consejeros del pueblo. O sea que tenían cargo, responsabilidad, ministerio en el trabajo del pueblo. Y estos 250 hombres con estos 3 personajes, pero hubo 3 principales: Coré, Datán y Abirán. La Biblia dice, hermanos, que el pleito fue de la sedición porque ellos dijeron: ¿acaso nomás Dios con ustedes puede hablar? Ustedes son los principales, ustedes tienen el derecho. ¿Acaso no también nosotros podemos tener ese derecho? Bueno, lea lo que dice la Biblia. Y Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, dice, tomaron gente y se le levantaron contra Moisés como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, desafiaron la autoridad de Moisés y de Aarón, como diciendo: ¿acaso nomás ustedes, Dios los ha levantado y ustedes son los principales? ¿Acaso Dios también no puede hablar con nosotros? La Biblia menciona, hermano, que Moisés dijo: perfecto, si ustedes creen que ustedes también pueden tener la misma responsabilidad y llamamiento que tengo yo y Aarón, mañana vamos a reunirnos, traigan sus incensarios y vamos a ver. Y la Biblia dice que llegó solamente Coré, pero Datán y Abirán dijeron: no vamos a ir, no vamos a seguirnos sometiendo bajo la autoridad de ustedes, porque no creo que Dios solamente con ustedes hable. Y dice que se negó a ir y no fue, se quedó en su tienda. Llegó Coré y ahí dice que Moisés, Dios habló y le dijo: di a este pueblo rebelde que por su rebeldía van a ser consumidos y destruidos. Y bueno, para no hacer muy largo el asunto, la palabra dice que 14,600 personas, que eran tanto familias de estos 250 líderes de Coré, Datán y Abirán, y otros más del pueblo que también lograron seducir en esa sedición, se rebelaron contra Moisés y Aarón. Dice que Moisés dijo: si Jehová no ha hablado, entonces no pasará nada, pero si Jehová ha hablado, la tierra se va a abrir y se va a tragar a todos los sediciosos y morirán. ¿Y qué sucedió? Eso sucedió, hermano. Dice que la tierra se abrió. Creo que esta es una enseñanza tremenda, hermano, que directamente se abrió. O sea, en otras palabras, yo lo interpreto: el infierno se abrió y cayeron vivos al mismo infierno. En total murieron 14,853 personas. Pero si hay algo, hermano, importante es que la palabra de Dios nos enseña que toda sedición siempre sucede con personas en la iglesia, en una iglesia, porque esta palabra no es para Iglesia Nuevo Pacto, es para todas las iglesias que hoy están sintonizándonos, y que seguramente Dios quiere que esto se dé a conocer y conozcamos y apliquemos para no incurrir en un error y ocasionar graves conflictos y acarrearnos hasta maldiciones. La sedición siempre sucede con personas que poseen algún tipo de privilegio, de autoridad y responsabilidad en un gobierno o en la iglesia. Y los resultados de los rebeldes siempre terminarán en juicio divino. ¿En cuántas iglesias siempre habrá gente que se subleve contra un gobierno
cuando es el caso, o cuando es una iglesia con un pastor o ministros. Y el juicio siempre será el mismo. Dios no puede pasar por alto la indisciplina, porque la indisciplina es pecado. La sedición es pecado, porque la palabra de Dios habla que Dios no puede aplaudir la indisciplina. Que Dios nos ayude para seguir adelante. Si Dios nos permite, el próximo jueves estaremos hablando de cómo bíblicamente es el proceso de la aplicación de las disciplinas. Yo esperaba hoy tocar ese punto, pero bueno, el tiempo nos ganó y ya es tarde. Entonces el próximo jueves hablaremos de esto. Pero por hoy, hermanos, vamos a aprender a ser disciplinados, porque los cristianos disciplinados viviremos una vida recta, exitosa y sobre todo libre de caer en la disciplina de la corrección. Pongámonos de pie y oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora te agradezco, Señor, tus grandes bendiciones y favores. Y yo te pido, Señor, en este momento que bendigas, Padre Santo, esta palabra que tú nos has dado. Que la palabra, Señor, sea aplicada, vivida, oh Dios, y expuesta para todo tu pueblo. Que vivamos, Señor, una vida, sí, Padre, una vida llena de bendición, una vida acrecentada, una vida en el orden tuyo, oh Padre, para vivir una vida, oh Dios eterno, siempre en la magnitud de la palabra del gozo y de la bendición. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Y en esta hora, Señor, oh Dios mío, te pedimos tu ayuda para vivir una vida siempre apegada a los principios de la verdad y de los principios de la enseñanza bíblica. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendícenos a todos por igual. En el nombre de Jesús. Amén. Tú eres el gran yo soy.